se colocan directamente en contacto con la membrana de la fibra nerviosa y automáticamente esto favorece a la medición de la carga eléctrica a lo largo de esa membrana nerviosa, que mencionamos que también el axón fue sumergido en agua de mar. Esto con la finalidad de generar pues estos cambios de polaridad, ¿no? Y automáticamente mencionamos que lo que ellos midieron por primera ocasión fue un valor de hasta 70 milivolts, ¿vale? Que automáticamente por la carga que presenta la membrana en su interior, pues era un valor negativo y que estaba altamente relacionado con el líquido extracelular que rodeaba obviamente esta membrana, ¿vale? De ahí mencionábamos que, bueno, las células van a encargarse principalmente de regular ese potencial de acción. ¿A través de qué? A través de sus iones. Y mencionábamos que los iones pues iban a ser trasladados de un espacio a otro a través de las bombas, a través de los canales, ¿no? Y que automáticamente se iba a buscar pues el equilibrio celular. Aunado a ello, pues mencionamos que según Hodgkin y Hostley, esta tabla fue la primera tabla que surge acerca de las concentraciones iónicas en la membrana celular. Para el caso de Hodgkin y Hostley, que fue la primera vez que tomaron en cuenta al potencial de acción, pues la tabla que arrojan habla de iones y además de isocianatos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos iones orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de iones inorgánicos, hablamos de potasio, calcio, cloro y sodio. Y si hablamos de orgánicos, hablamos de isocianatos. Los orgánicos, por excelencia en la membrana celular, son glutamato, aspartato y fosfato. ¿Qué era el glutamato? Ya lo habíamos visto en la historia de la fisiología. Es el neurotransmisor por excelencia excitatorio en el sistema nervioso central, ¿vale? Y cada que escuchen glutamato, acuérdense del glutamato monosódico, que está en exceso en las sustancias o en lo que serían los alimentos enlatados, ¿no? Y entonces se menciona también que algo que aportaba Hodgkin y Hostley era que para un funcionamiento adecuado de la célula tendríamos que tener enzimas, equilibrio eléctrico-químico y además de ello, pues lo que sería mantener un espacio de osmosis. Esto con la finalidad de automáticamente favorecer la buena funcionalidad de la célula. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Y entonces mencionamos, bueno, como la célula tiene que mantenerse en equilibrio, tenemos que ver qué es lo que ayuda a la célula a mantenerse en equilibrio y cómo llega a sus potenciales de reposo. Todos los temas que hemos visto anteriormente nos han hablado de cómo la célula logra el intercambio iónico a lo largo de ella, ¿no? A través de transportadores, a través de bombas, a través de canales, a través del efecto Donald. Y te dice, todo esto con la finalidad de que la célula logre lo que conocemos como potencial de reposo. ¿Por qué? Cuando la célula está en equilibrio se dice que la célula está reposando, ya está tranquila, ¿no? Pero como tiene iones en su interior y en su exterior, gracias digo, como tiene iones en su interior y en su exterior, automáticamente la célula está cargada, tiene polaridad, aunque esté neutra, tiene carga. Ejemplo, el hecho de que ustedes estén aquí sentados y que algunos no anotan y que solo están viendo, pues el hecho de que estén ahí quiere decir que su cuerpo está funcional, ¿no? Aunque no haga nada, tienes vida. Si nosotros habláramos de la célula en estadio neutro, es como está ahorita Nayeli aquí, ¿no? Mirándonos, tranquila, está fija, no se mueve, pareciera que no está, pero sí está. Pero si yo le pidiera a Nayeli que fuera por una silla y regresara, tendría que hacer una contracción de sus músculos, ¿no? Tendría que hacer un esfuerzo. Eso sería una membrana con potencial de acción. ¿Por qué? Porque está activando a su tejido, porque está realizando una actividad. Entonces, para que la célula esté en un estadio de reposo, para que nosotros estemos vivos como tal, pues la célula tiene que mantener sus concentraciones idóneas y a eso se le conoce como potencial de reposo, a esa carga parcial que tiene la membrana. Ahora bien, ese potencial de membrana en reposo, aunque no estemos haciendo nada, está presente en mi célula. ¿Qué valor tiene ese potencial de membrana en reposo? El valor que todas las bibliografías manejan es de menos 70 milivolts. ¿Puede variar ese valor? Sí, dependiendo de dónde se encuentra la célula. Si es una célula cardíaca, si es una célula muscular o si es una célula nerviosa.
¿Entre qué parámetros podría variar? Entre menos 60 y menos 100. Pero de esos no puede salir. ¿Por qué? Porque te dice que la membrana está en reposo, está tranquila. Lo único que está buscando es estar preparada para la actividad que se le esté solicitando. ¿Por qué? Porque mencionamos, una célula cuando está en reposo quiere decir que está lista para el paso siguiente. ¿Cuál sería el paso siguiente? Generar un potencial de acción. ¿Para qué generamos un potencial de acción? Pues para que la célula se comunique con células vecinas, ¿vale? Para que se dé la excitabilidad nerviosa. Yo les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, te pidiera que hagamos examen hoy, examen mañana, examen el miércoles, jueves, examen el viernes, todos los días de la semana? ¿Cómo estarías el sábado? Estresado, ¿no? Cansado. Y si te dicen que el lunes próximo tienes examen, ya no de fisiología, sino de neuro, ¿qué otros llevan? Neuro, exámenes y mediciones, ¿qué dirías? Pues a lo mejor y paso neuro, pero exámenes ya no. O a lo mejor estudio para exámenes, pero neuro ya no creo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula, al igual que nosotros, se cansa. La célula, una vez que hace una respuesta, una vez que se excita para comunicarse, dice, ok, ya me comuniqué, ya hice lo que tenía que hacer, me tengo que recuperar. Para recuperarme tengo que regresar a mi estadio de reposo, es decir, tengo que regresar a mi potencial de membrana en reposo. Si no regreso, mi membrana se puede dañar. ¿Cómo se puede dañar? Deja de responder. ¿Ok? Andrea Morales, ¿en qué proceso nosotros podríamos ver este efecto alterado? ¿Dónde se podría ver alterado el efecto de la célula? En la reproducción como de algunas células malas. ¿Cómo? Por ejemplo, en la metástasis de algún cáncer. ¿Cómo? ¿Cómo se vería afectado? Pues sí, dime qué es lo que quieres decir con eso. Pues sí, que por ejemplo pueden invadir más ese tipo de células que las buenas y pues pueden hacer como que las buenas estén en reposo. Esa no fue la pregunta. Adelante, Catalina. Pues podría ser, no sé, un deportista que continuamente está haciendo deportes y nunca para descansar y se lesiona y sigue haciendo la actividad. De repente, pues sus fibras musculares van a terminar en una ruptura total. Digo, considerando que tuviera una lesión a nivel muscular. Entonces, pues ya luego ya no va a poder hacer nada porque ya rompió esas fibras. Exacto. Si nosotros estamos sobreestimulando al tejido, va a haber un momento en el que el tejido deje de responder, ¿vale? Y automáticamente esto puede generar una ruptura o un daño directo en la célula. Si habláramos de la célula muscular, pues una ruptura. Si habláramos, por ejemplo, del corazón, como mencionaba la compañera, si es un paciente que se está ejercitando sin descanso, pues está la muerte súbita, que es la que les da a los deportistas de fútbol, ¿no? Que mencionamos que la muerte súbita va corriendo y de repente, ¡pum!, suelo. Y ya, un paro cardíaco en pleno juego, ¿no? ¿Cuál otro sería? En el caso eso sería si fuera cardiomiocito, ya vimos si fuera célula muscular, y si fuera célula nerviosa, ¿cómo se vería? Lo que les acabo de decir, que estudien para exámenes toda la semana y que todavía la siguiente semana quieras estudiar, ya no, te bloqueas. Automáticamente vas a decir, aunque quiera estudiar, ya no me va a entrar nada. ¿Por qué? Porque no he tenido ese periodo de reposo o de recuperación, ¿no? Y entonces mencionamos, ¿qué me puede generar o qué me puede ayudar a mantener ese potencial de equilibrio? El gradiente de concentración y la permeabilidad. Ya hemos visto a lo largo de los temas pasados que la permeabilidad es importante para que estén fluyendo los iones de un espacio a otro, o bien el gradiente de concentración. Si yo no tengo un gradiente de concentración en célula, no hay nada que se va a mover, ¿vale? Y automáticamente estas dos características de la célula van a permitir que la célula pase a un estadio de excitabilidad nerviosa. Otoniel, cuando nosotros hablamos de excitabilidad nerviosa, ¿a qué nos referimos por excitabilidad nerviosa? Me parece que es el intercambio que hay entre el músculo y el cerebro. La cantidad de estrés que tiene el músculo recibe. Perdón, profesor, es que tengo rueda. Creo que sí entendí. No entendí nada, pero cuando hablamos de excitabilidad nerviosa, hablamos de
que existe como tal una activación de la célula, ¿vale? Y esa activación de la célula mencionábamos que se va a dar por un estímulo que nosotros estemos aplicando, ¿no? Automáticamente la célula tiene que activarse. ¿Cómo se va a activar? Pues automáticamente con un estímulo que estemos aplicando del exterior, ¿vale? Y en el caso de... Disculpe, profesora, perdón. Y esto va a tener como va a manifestar lo que es el potencial de acción. Sí, cuando la Ok. neurona habla de excitabilidad, quiere decir que se está comunicando. ¿Cómo se comunica? A través de enviar potenciales de acción a otras células cercanas. Ok, gracias. De nada. Ahora, ese origen de potencial de membrana en reposo, ¿de qué va a depender? Siempre del gradiente de concentración. Si yo no tengo esa concentración iónica en la membrana, no estaríamos hablando de ese intercambio, porque no habría nada que intercambiar, ¿vale? Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos estos gradientes de concentración, pues la membrana va a poder ser permeable para mover los iones de un espacio a otro y llegar a su equilibrio. Si yo tengo una membrana en reposo, pues la membrana está lista para toda actividad. Y entonces te dice, gracias a un osciloscopio, pues nosotros podemos medir o censar el potencial de membrana en reposo, y recordemos que el potencial de membrana en reposo o el equilibrio se obtiene gracias a la bomba sodio de potasio y a los canales. Si yo no tuviera estas estructuras, pues no se regularía nada, ¿no? Hablando de los potenciales de difusión y de equilibrio, ¿qué quiere decir? ¿Qué fuerza o qué cantidad de fuerza yo requiero para que un ion se esté difundiendo, se esté moviendo de un espacio a otro, o bien para que mantenga yo el equilibrio dentro de la célula? Para esto, pues habíamos mencionado que a lo largo de los temas habíamos visto lo que era la bomba sodio potasio, lo que eran los transportadores, lo que eran los canales, siempre con la finalidad de mantener concentraciones idóneas en el interior y en el exterior de la célula. Y esto pues variando desde menos 65 a menos 90 milivolts, ¿no? Y va a depender siempre de la cantidad de sustancia que tengamos en el interior o en el exterior de la misma, ¿vale? Avanzamos. Disculpe, profesora, tenía una duda. En la diapositiva donde muestra menos 60 a 100, a menos 120 milivolts, ajá, tiene una flecha que dice menos 70. ¿Eso a qué Sí. se refiere? Tu potencial de reposo va a ser siempre menos 70. Si tu célula es célula cardíaca, si tu célula es célula muscular o es célula nerviosa, este valor puede variar. ¿Entre qué valores puede variar? Entre menos 60 y menos 100, pero no se puede pasar de ahí, ¿vale? Ah, ok. Sí, Va, gracias. de nada. Ok, empezamos con casos clínicos para que hagan un break a su cerebro. Ya que entendieron todos los temas que hemos visto, que ya quedaron súper claros, pues ahora nos vamos con caso clínico. Y me voy con el único Cariño que hay en este grupo. Cariño, menciónanos, paciente de femenino de 65 años que presenta un peso de 85 kilogramos, presenta alteraciones renales y daño directo a nivel dérmico. Determina cuál es el valor de intracelular, extracelular y transcelular. Tiene 5 segundos, Cariño. Si no, pueden robar. Es un punto directo para examen. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Alguien dice yo? Punto para examen a la 1. Punto para examen a las 2. Punto para examen a las 3. Punto para examen a las 4. Y punto para examen a las 5. ¿Alguien tiene ya el dato? Rápido, chicos, el otro grupo a los 3 segundos. ¿Nadie? Tiempo. ¿No hay nadie? Se pierde el punto. Gracias por participar. Lo vamos haciendo entre todos. No inventen, se tardaron un buen.
tenemos que 85 kilogramos, ¿no? 85 kilogramos es a qué? Al 100% del peso de mi paciente, ¿cierto? Le dice que la cantidad de agua para ese paciente, ¿cuánto sería? Nos va a ayudar a hacerlo. ¿Dónde está? Eric Romero, ¿cuánto sería de agua para ese paciente? Te dice que del 100% que es su peso, el 60% es agua. ¿Cuánto sería de agua, Romero? Para este paciente. Rápido, Romero, rápido. 60 por 85 entre 100, mental, sácalo ya. ¿Cuál es el valor? Romero, espérame. Es 51. Es 51 51. litros, vale. 51 litros sería el total, es agua corporal total, ¿no? 51 litros. ¿Cuánto sería el líquido intracelular y extracelular? Recordemos, el intracelular es ¿cuánto? 2/3. ¿Y el extracelular es cuánto? 1/3. 51 entre 3, Romero, ¿cuánto es? 17. 17. Entonces, el líquido extracelular, ¿cuánto serían? 17 litros. ¿Cierto? Sí. Y en el caso del intracelular, serían 17 por 2, ¿cuánto es, Romero? 34. 34, ¿vale? Ya están los dos primeros resultados. 34 litros de intracelular, 17 litros de extracelular. ¿Hasta aquí todos van conmigo? ¿Sí queda claro por qué? Sí, profesora. Va. Y en el transcelular, la primera pregunta sería, ¿a qué se le conoce como líquido transcelular? Jacob, ¿qué es el líquido transcelular? El que estaba fuera de la célula, ¿no? Ese es el extracelular, ¿no? ¿No sería lo mismo que el sinovial? Ajá. ¿Y el sinovial es lo mismo que qué? Ay, no recuerdo el nombre. Acuérdate, búscalo en tus notas, rápido, te esperamos. Tenemos toda una hora, no te preocupes. Búscalo rápido, rápido. Recuerden que nunca se les va a preguntar algo que no se les haya dado en clase. Y eso ya lo di en clase más de una vez. Así que, órale, dime. Te estamos esperando, Jacob. Jacob, rápido, Jacob. Nayeli, ayúdale, Jacob. ¿Cuál sería? ¿El transcelular es igual a qué? Al intersticial. Exacto. Gracias, Nayeli. Sí. El intersticial habíamos dicho que era lo mismo que el sinovial, ¿no? Y que va a ser lo mismo que el transcelular. Y entonces mencionamos, el líquido extracelular se divide en ¿qué? En plasma y en intersticial, ¿se acuerdan? Y ese se divide en cuartos. Te dice que el plasma es igual a ¿qué? A 3/4 y el... Perdón, estoy al revés, ¿no? El plasma es 1/4 y el intersticial es 3/4. ¿Estoy en lo correcto o me equivoqué? ¿Estoy en lo Es así, correcto? está bien. Vale. Está bien. Entonces te menciona, si el líquido extracelular son 17 litros, lo debes dividir entre 4. ¿Cuánto sería entre 4? 17 entre 4, Romero. 4.25. 4.25. ¿Y cuánto sería? Pero el que yo quiero es el intersticial. Entonces 4.25 por 3, Romero, ¿cuánto sería? 12.75. 12.75. Sería el valor de ¿qué? Del transcelular. 12.75. ¿Por qué? Si 1/4 son 4.25, ¿cuántos serían 3/4? Pues multiplico 4.25 por 3 y mi resultado es 12.25. El valor del líquido transcelular es 12.75. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Ya se vio cómo se sacó todo? Sí. Pues yo no sé por qué se tardan. Ojo, en su examen tienes 1 minuto por pregunta, entonces se va rápido. Oshi, ¿vas con nosotros? ¿Todo bien? Te veo muy pensativo. ¿Sí quedó claro cómo lo sacamos o no? Sí, perdón. No, acá ando matando. Ah, bueno. Ojo, del laboratorio ya les había mencionado, ¿no? Que no hay laboratorio específico para fisioterapia. Nos prestan un aula de un edificio que es para fisioterapia. Ahí los profes que damos fisiología, pues vamos diseñando nuestras prácticas con base a los temas vistos.
La primera práctica es de retroalimentación, normalmente la hacemos en la clínica con los aparatos. La segunda práctica, les pido multímetro, les pido huevo, les pido 1000 cosas, ¿no? Y nos dan un salón o un área de ahí de fisio. El punto es que para la práctica, en este grupo ya he visto que han cambiado un poquito de actitud, todavía les falta un poquito, pero les comento, para las prácticas, si es que sí nos van a dar el salón, que ven que según el viernes tenemos asignado, pero se supone que esos salones los va a utilizar exámenes y mediciones porque tienen camillas. Entonces, lo que estamos esperando ahorita es que nos digan si nos van a dar ahorita los viernes o se recorre hasta el final. Cuando ellos ya no tengan práctica, nos los dan a nosotros, porque son pocos salones, ¿vale? Con base en ello, irán a práctica solo aquellos que estén participando. En este caso, si hay gente que nunca habla, no la necesita en práctica. ¿Para qué lo vamos a arriesgar a que se infecte yendo en el autobús? Pues no, ¿verdad? Mejor que se quede en casa y que cheque pues ahí a ver qué hace. Pero no lo necesitamos en práctica porque no va a saber qué hacer y tampoco va a entender lo que estamos haciendo. Entonces, de una vez les digo que para las prácticas, si ya tenemos limitado el acceso y aparte limitadas las cosas y limitado todo, pues entonces hay que irnos deshaciendo de gente que no está interesada en la materia y que pues nada más llegó a sacar una calificación, ¿vale? Entonces, para que comiencen a hablar, de los únicos que conozco de este grupo, pues podría decir que es Aurora, Cariño, Chávez, Kevin, el Jacob si lo estresamos, y a veces Otoniel, si no tiene gente ahí junto. De ahí no conozco, por ejemplo, la voz de Flores Ramos, no la conozco, pero a veces ni le pregunto porque la veo que está ahí afuera, no sé por qué. A veces Rivas, de ahí, si me dicen de las demás, y Brizuela. Pero de ahí ya las otras chicas ya no. Montserrat también a veces y ya. Y Catalina Cebo. Marco Antonio Castillo también a veces y Adrián, que es el que siempre me está preguntando. ¿Vale? Pero entonces Susana Díaz también es la que participa. Entonces, para que se pongan las pilas, por favor. Fisiología es muy padre, es muy chévere. Podemos sacar prácticas de 1000 cosas. La idea de la causa por la cual se nos quitó el laboratorio de medicina era porque se la pasaban sacando sangre. Y en algún momento alguien dijo, a los fisioterapeutas la fisiología no les sirve si solo les enseñas a sacar sangre, porque les sacan sangre en bioquímica, también sacan sangre en biología celular, y pues otra vez sacar sangre en fisiología no es como que muy grato. Entonces, las prácticas, pues se supone que están más enfocadas a fisioterapia o tratamos de utilizar los aparatos que están en clínica y eso. Entonces, si no hablan, pues ¿para qué vamos a llenar el grupo de gente que nada más va a ir a ver? Mejor gente que de veras sepa lo que estamos haciendo y ya está, ¿vale? Para que se pongan las pilas de una vez, porque por ejemplo este ejercicio pues es muy práctico, muy rápido, entonces creo que ya vimos ahorita que les falta más interés, ¿vale? Ahora, ya que terminamos todo esto, viene la pregunta, ¿cómo saco el de líquido para riñón y para piel? ¿Cómo se sacaría? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Alguien a la una? ¿Es a partir del líquido intercelular? No, De perdón. líquido intersticial, sí, ¿no? sí. Ajá, intersticial. ¿Cómo se sacaría? Me imagino que tiene una proporción, no la hace en este momento. Más o menos va por ahí Otoniel. Tiene lógica. Ojo, si hubieran leído el tema, se hubieran dado cuenta que hay una tabla específica de porcentajes, ¿vale? Más o menos la dinámica que utilizaron es lo que nos refiere Otoniel. Se saca con base al porcentaje, si el 60% es de peso corporal, esa es el valor del agua, pues ese 60% lo dividimos y automáticamente sacamos el porcentaje para cada estructura. En este caso yo tengo el 18% para piel y el 0.4 para riñones. Ojo, vamos a tener dos porcentajes, agua en relación al peso corporal y en relación al peso del tejido, porque también eso, van a agarrar el que quieran, pues no. Nosotros siempre hemos sacado en base al peso corporal total, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál me quedaría? Me quedaría con esta. Ahora, te dice que 18% es piel y 0.4 es la cantidad de agua en riñones. ¿Cómo sacaría el valor en litros? Se menciona que de 85 kilogramos, el 60% de su peso es agua, que serían 51 litros de agua, ¿cierto?
Y entonces esos 51 litros de agua se convierten en el 100% de agua total del peso de ese paciente, ¿cierto? ¿Hasta aquí van conmigo? Entonces, si 51 litros, perdón, sí. Si 51 litros es el 100% de agua, viene la pregunta, ¿cuántos serían 18% de 51 entre 100? Eso sería el total para agua. ¿Por qué? Porque te dice el 18% de ese 100 es la cantidad de agua que tiene la piel. Entonces, 18 por 51 entre 100, Romero, ¿cuánto sería? 9.18. 9.18 para el agua. Y te dice 0.4 para el riñón, pues otra vez quito el 18 y me quedo con 0.4 por 51 entre 100. Romero, ¿cuánto? 0.204. ¿5 qué? No, 0.204. Ah, 0.2. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Entonces, esta tabla ya está establecida con esos 40 que me faltan y automáticamente a tu derecha, si estás de frente, pues te dice, tienes una columna en la cual ya te define litros específicos de agua solo para un paciente de 70 kilogramos. Esta tabla, tómale captura, la vas a utilizar para tu examen. Si en tu pregunta dijera, ¿cuánto de agua existe en el corazón de un paciente con 70 kilogramos? Pues automáticamente ya tienes el dato, ¿no? 0.28 litros. ¿Ya qué vas a hacer? Ya no vas a hacer ninguna operación ni nada, simplemente buscas el dato y ya está. ¿Sí queda claro? Si te dijera, en relación al peso del tejido del paciente, ¿cuánto tendría de piel? Bueno, pues ya te irías por este porcentaje. A pesar de que estemos sacando el 60% del peso, pero utilizarías este porcentaje porque estamos hablando solo de tejido. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Marco. Es decir, si la pregunta dice, de acuerdo al peso del tejido de tu paciente, ¿cuánto de agua tiene la piel? El porcentaje que vas a utilizar es 72. La operación es la misma. Del peso total, el 60% es agua. Solo es ver cuál porcentaje vas a utilizar. Si te dice con base al peso del tejido, si te dice con base a todo el peso corporal, ¿vale? Y hasta aquí ya está un caso. Este es un ensayo para que vean cómo viene más o menos el examen y vamos por otro caso clínico. Y este caso se lo vamos a dejar a... ¿De quién hemos escuchado la voz? Elda Hernández. ¿Puedes leerlo, por favor, y darnos la respuesta? Adelante. Sí, dice, Verónica, de 48 años, con obesidad grado 2, fumadora de 40 cigarrillos diarios, con antecedentes de hipertensión arterial no tratada y disnea de esfuerzo. Consulta a fisioterapia por edema en ambos miembros superiores. Tiene antecedentes de tos y expectoración matinal habitual. Episodios de disnea paroxística y hace poco tiempo registró un dolor permanente en hipocondrio y en flanco derecho. En examen físico se constata edema grado 2/4 en ambas regiones malleolares y pretibiales, que según refiere la paciente aumenta durante el transcurso del día y alcanza su mayor intensidad por la noche y al acostarse. La paciente relata que por la mañana tiene una magnitud mínima, el edema es frío, indoloro y el color de la piel es blanco azulado. Menciona que el proceso de la regulación de los líquidos en los compartimentos celulares se está alterando. ¿Cuál es tu respuesta, Elda? De los temas que hemos visto, ¿cuál es el que estaría alterado? El líquido extracelular. Lee bien la pregunta. Menciona qué proceso de la regulación de los líquidos en los compartimentos celulares se está alterando, no qué líquido se está alterando. Jacobo, o Jacob, perdón. ¿Sería un proceso de difusión? No. Dice que no, Andrea Morales. No. Yo le iba a decir que si se trataba como de... Es que la verdad esto me perdí, pero creo que no iba a estar bien decir de inflamación porque me guié con lo de edema. ¿Hemos visto el tema de inflamación, Andrea, en esta materia?
Es que el anterior, hace 2 clases lo Solo platicó. contéstame. ¿Hemos visto el tema de inflamación ahorita en los temas que he dado? No, Vale. Entonces, ¿la respuesta sería de inflamación? no. No. Vale. Bien, hasta ahí déjalo. Cada que les haga una pregunta es de lo que hemos visto en clase. No te voy a preguntar de otras materias. A lo mejor en algunos temas hacemos el repaso, como lo hice aquí, el repaso de biología celular para que agarraran la onda. Pero de ahí que te esté pidiendo, por ejemplo, que me digas, es que el riñón tuvo un daño en el glomérulo, no sé qué, pues no, porque no hemos visto esa parte, ¿no? Entonces sigo preguntando, Eric Romero, ¿cuál sería la alteración? ¿No? ¿Pasas? No, Rivas, no. ¿cuál sería la alteración? ¿Pasas? Flores, ¿cuál sería la alteración? ¿Pasas? Pomposo, ¿pasas? Yo iba a decir que podría ser en el sistema endocrino e inmunológico porque hace algunas clases habíamos visto que esos dos sistemas reciben agua. Sí, pero ojo, procesos de regulación de los líquidos en los compartimientos celulares. ¿El sistema endocrino y el sistema inmunológico regulan compartimientos celulares? Cariño, ¿alguna respuesta? ¿Pasas? ¿O sí vas a dar respuesta? Me iba a decir que un problema con gradiente de concentración, el gradiente de concentración en la difusión simple. El gradiente de concentración en la difusión simple. Ojo, he visto que varios han mencionado difusión, ¿no? Como también lo menciona creo que el otro compañero, pero ¿la difusión regula la concentración de líquidos en la célula? No, ¿La ósmosis regula la concentración de líquidos? ¿Quién sabe, por favor? sí, iba a decir que sí. ¿La ósmosis sí Ajá. o no? Bueno, según por lo que he entendido, sí. Por lo que has entendido, sí. Vale. Brizuela, que no te hemos escuchado en varios días. A ver, Brizuela, dinos, ilústranos. Pues Vas, yo iba a Brizuela. decir que era la ósmosis porque como tiene un edema, pues el líquido no está pasando de menor soluto a mayor soluto. ¿Ok? La ósmosis. ¿La ósmosis a qué proceso pertenece? Porque te dice proceso, no te está diciendo un mecanismo, te está diciendo un proceso. ¿A qué proceso pertenece la ósmosis? Sácalo, Brizuela, sácalo, yo sé que lo sabes. A ¿En los dónde se da la transportes. ósmosis? No, la ósmosis, ¿dónde se da, Nayeli? Vamos, Naye. Tiene que ver con el proceso de, bueno, Vamos. por la hipertensión, la cantidad de sodio que se encuentran en el No, torrente sanguíneo. nombre del proceso, el único proceso que hemos visto que regula el agua y que les mencionaba que era para el paciente Otoniel. ¿Puede ser el proceso de Gibbs-Donald? Exacto. Ojo, Brizuela nos dijo ósmosis. El efecto Gibbs-Donald que dijimos va a regular la concentración de líquidos en el tejido, ¿se acuerdan? Por eso lo hablamos en deshidratación. El proceso o el efecto Gibbs-Donald tiene como función interna el proceso de ósmosis. Por eso le decía a Brizuela, sí, la ósmosis está bien. La ósmosis es lo que está fallando. ¿Por qué? Porque el agua no se está moviendo. Brizuela nos dijo, la ósmosis implica que el agua se mueva de un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. Y estoy de acuerdo, porque estamos hablando de un edema, ¿vale? Cuando hablamos de un edema no se dice 2/4, es un edema 2 de 4. Quiere decir que el edema llega hasta el grado 4, pero solo se está encontrando en nivel 2, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ósmosis está alterada, pero a su vez la ósmosis está funcionando en un proceso que se conoce como Gibbs-Donald. ¿Por qué? Porque el proceso Gibbs-Donald te dijo, las proteínas negativas atraen a los iones.
Y una vez que atraigo a los iones, ahora sí se da el proceso de ósmosis. ¿Por qué? Porque el agua se mueve de menor concentración de iones a mayor concentración de iones, ¿vale? Por eso no puede ser solita la ósmosis, porque la ósmosis se va a presentar una vez que las proteínas negativas del plasma atraigan a los iones positivos, que sería el efecto como tal, el efecto Donan. Ya el proceso Gibbs-Donan es completo. La atracción de las proteínas negativas sobre los iones más el efecto de ósmosis. ¿Queda claro? Ahora, vamos por partes y analizando este caso, porque a veces me dicen, ¿y de dónde sacó tanta cosa, profe? Bueno, primero, tiene 48 años, ¿nos importa? Pues no mucho, ¿no? ¿Tiene obesidad grado 2? Pues tampoco se la vas a curar. ¿Es fumadora? Tampoco. Pero te dice que tiene antecedentes de hipertensión arterial, que ya nos había dicho Nayeli. Tiene lo de la hipertensión, profa. ¿Qué quiere decir? Que sus iones, pues posiblemente no estén muy bien porque el flujo sanguíneo no va bien, ¿no? Disnea, pues no la vamos a tratar por disnea. Va al fisioterapeuta por edema. ¿Qué quiere decir que hay edema? Que hay una alta concentración iónica en una zona que está generando una acumulación de líquido y que ese líquido lo tengo que disipar, ¿vale? Si ese líquido no se está moviendo de un espacio a otro, el único proceso que ayuda a regular el líquido en el tejido es el proceso Gibbs-Donan. Los transportadores, la endocitosis, la pinocitosis, la exocitosis, los cotransportadores, el antiporte, la difusión, son mecanismos que ayudan al movimiento iónico. Solamente al movimiento iónico. En ningún momento dijimos que, por ejemplo, el antiporte pasaba el agua, ¿o sí? ¿Vale? En el caso de los cotransportadores y antiportes, te dice que pasaba, ¿qué? Moléculas. Me decían la difusión mueve el agua, estoy de acuerdo, pero aquí te está hablando de un edema. ¿Un edema es pura agua? También tiene mezcla iónica, ¿no? Y es un proceso más complejo. Por eso nos quedamos única y exclusivamente con la ósmosis. Lo de disnea paroxística, pues suena raro, pero tampoco lo vas a ver tú. Lo de hipocondrio, pues ya llevaste anatomía, pero tampoco se lo vas a ver. Y te vuelvo a decir, edema, grado 2 de 4, quiere decir que está comenzando a desarrollarse, está a la mitad de la etapa, ¿no?